En un giro totalmente inesperado, el archivo privado del difunto Elvis Presley finalmente ha sido abierto tras casi medio siglo oculto a la mirada del público. Cartas íntimas, objetos de gran valor e incluso los detalles aparentemente más pequeños de la vida del legendario cantante ahora salen a la luz revelando un retrato completamente nuevo lleno de profundidad y sorpresa. Aquel archivo no es solo un conjunto de piezas inertes, sino fragmentos vivos que cuentan cada instante privado, cada suspiro, cada alegría y cada tristeza jamás compartida. Entonces, ¿qué tesoros esconde realmente este cofre secreto? Acompáñanos paso a paso para descubrirlo. La casa que guardó el corazón de Elvis. Para toda leyenda, si el nombre ha de perdurar, debe existir un lugar al que llamar hogar, un espacio que no sea únicamente paredes y techo, sino parte de su alma. Y para Elvis Presley, ese lugar fue Graceland, una casa que respiraba calidez, serenidad y el refugio donde podía reencontrarse consigo mismo en medio del torbellino de la fama. En el año 1957, cuando Elvis apenas tenía 22 años, ya se había convertido en un icono mundial. Sus canciones sonaban en todas partes, en las emisoras de radio, en los bares, en los tocadiscos automáticos que vibraban al compás de su música. Los admiradores seguían cada uno de sus pasos, coreaban su nombre entre multitudes enfervorecidas sin mostrar jamás cansancio. La vida corría veloz como un relámpago, iluminada por focos de cine, gritos de fans y giras interminables. Pero en lo más profundo, Elvis no siempre buscaba el ruido. Su corazón ansiaba el silencio. Soñaba con un espacio íntimo, un lugar donde no fuese el rey del rock, sino simplemente él mismo, un hombre común con sueños sencillos. Y fue entonces cuando encontró Graceland. Al principio la casa no era grande ni ostentosa, pero cada detalle destilaba la calidez de la vida. Había sido construida en 1939 por S.E. Tuve, en medio de campos abiertos de Memphis, Tennessee, como un oasis de calma en un mundo cada vez más acelerado. Con sus altas columnas blancas y un porche espacioso, Graceland transmitía hospitalidad, serenidad y dulzura. La casa contaba con 10 habitaciones, no para presumir, sino para crear una auténtica sensación de hogar donde cada rincón invitaba al descanso y a la paz. Eso era lo que más amaba Elvis. No necesitaba un palacio lujoso, necesitaba un lugar donde respirar y reencontrarse consigo mismo. Y en aquel 1957 compró Graceland por $100,000 con un pago inicial de apenas $12,500, aunque el valor espiritual que le otorgó superaba con creces cualquier cifra. La casa se convirtió en refugio, un remanso de calma en medio del caos del mundo. En Graceland, Elvis dejaba de ser el rey del rock. Era simplemente Elvis, hijo, padre y amigo. Sus padres, Vernon y Gladys, también se trasladaron allí. Sin embargo, la alegría no duró mucho. Su madre falleció al año siguiente, en 1958. Antes de marcharse, había podido saborear la paz que Graceland ofrecía. Con los años, Elvis fue transformando la casa no para ostentar, sino para reflejar quién era en realidad. Una de las estancias más famosas que añadió fue la Sala de la Selva. A finales de los años 60, cubrió la habitación de alfombra verde peluda de suelo a techo, creando un espacio salvaje, divertido y rebosante de personalidad como él mismo. Sillones con formas de animales y plantas tropicales en cada esquina daban vida a aquel rincón donde grababa música, dejando que su voz flotara suavemente, atrapando a quien lo escuchara en melodías nacidas del fondo del alma. Otro espacio especial de Graceland fue el Jardín de la Meditación, construido en 1964, un lugar sereno para reflexionar y hallar quietud entre el bullicio. Hoy posee aún más significado. Es el lugar de descanso eterno de Elvis, de sus padres, de su hija Lisa Marie y de su abuela. Admiradores de todo el mundo siguen llegando allí, depositando flores, susurrando mensajes y dejando una nostalgia silenciosa. En ese rincón no existe el ruido del mundo exterior, solo amor y memoria pura. Cuando Elvis falleció en 1977, el mundo entero lo lloró.
pero Graceland permaneció en pie como testigo de historia de amor y de recuerdo. En 1982, la mansión abrió sus puertas al público y desde entonces más de 20 millones de personas la han visitado. No iban únicamente a contemplar discos de oro o coches brillantes. Acudían para sentir algo auténtico, para caminar por los mismos pasillos que Elvis recorrió, para estar de pie en el mismo lugar donde él estuvo. Aunque nunca lo conocieran, sentían cercanía. Incluso rostros famosos como Muhammad Ali y Paul Simon, el grupo U2 o los príncipes Guillermo y Enrique han estado allí. Pero da igual quién seas, al entrar en Graceland penetras en el corazón de un hombre que vivió y amó intensamente. Una parte especial de Graceland que rara vez ve el visitante es la planta superior, el mundo privado de Elvis. Su dormitorio, los armarios repletos de monos brillantes, el baño donde encontró la muerte, todo permanece intacto. La familia Presley decidió mantenerlo así, no para ocultar, sino para proteger su memoria. Cada estancia es un cuadro viviente con colores vivos, vidrieras con pavos reales, una cocina resplandeciente en amarillo y negro. Pero tras esa audacia decorativa, se esconde la ternura, la suavidad que hacía sentir a cualquiera como en casa, arropado por los suyos. Puede uno entrar en el comedor donde la familia se reunía, en la sala de música donde tocaba el piano o en el garaje donde guardaba sus coches favoritos. Graceland no es solo un edificio. Es una narración sencilla de amor y familia, un hogar erigido no para una estrella, sino para los seres queridos. Padres, abuela e hija. Lisa Marie crecieron allí envueltos en la seguridad, la risa y los recuerdos que impregnaban sus muros. En el año 2018 tuvo lugar un gesto profundamente simbólico, la lápida que Elvis había mandado hacer para su madre, decorada con una cruz, y la estrella de David fue finalmente colocada en el jardín de la meditación, testimonio del amor inmenso y la fe sincera que sentía hacia ella, un amor sin palabras, pero de enorme peso, auténtico, corazón de todo Graceland. Ese es un fragmento pequeño pero cargado de emoción en el alma de Elvis Presley, compartido hoy con el mundo entero. La gente visita Graceland no solo para contemplar o entretenerse, acude para sentir, para conectar con una historia real, con un espíritu que aún resuena en cada objeto, en cada rincón silencioso. Aquel hogar con habitaciones inundadas de luz y un jardín meditativo en calma ofrece calidez, seguridad, como un susurro suave desde el pasado. Aquí hubo un refugio, un lugar donde la soledad y el ruido del exterior jamás pudieron penetrar. Contiene no solo objetos, sino también el espíritu, la esperanza y los sueños de Elvis, narrando la historia de un hombre bondadoso que siempre fue fiel a sí mismo, incluso cuando los ojos del mundo entero estaban fijos en él. Pero bajo la capa de terciopelo y esa superficie deslumbrante, se esconden secretos que pocos conocen, realidades lo suficientemente poderosas como para conmocionar al mundo entero al ser reveladas. Detrás de los muros, lejos de las multitudes que vitorean y de los escenarios deslumbrantes, existe un espacio silencioso y mágico donde los recuerdos y los sentimientos rebosan. Es el archivo de Graceland. Este lugar no solo guarda recuerdos materiales, sino que custodia millones de historias vivas, cada respiración y cada instante cotidiano de Elvis Presley. En el centro de ese universo está Angie Marchese. Para ella su trabajo no consiste únicamente en vigilar objetos antiguos, sino en preservar una parte del alma de una leyenda. Angie cuida con esmero cada carta, cada traje brillante, cada par de gafas de sol, cada lista de la compra, o incluso los objetos más pequeños, porque para ella cada pieza contiene una historia, un recuerdo, un fragmento de la vida de Elvis. Todo lo que toca cobra vida, como si el propio Elvis siguiera paseando por los pasillos sonriendo y viviendo su día a día. El camino de Angie con Graceland comenzó cuando tenía 17 años, en un sencillo día de verano en que su familia se trasladó de Jacksonville a Memphis. El consejo de un orientador escolar sobre un trabajo de verano en Graceland la llevó a convertirse en guía turística. Aquella decisión aparentemente insignificante abrió un nuevo capítulo en su vida. Con el tiempo de ser una trabajadora estacional,
pasó a convertirse en alguien profundamente de confianza, la guardiana no solo de los objetos de Elvis, sino también de su espíritu y su legado. Hoy dirige un equipo de 21 personas que juntos cuidan, organizan y conservan cada detalle del archivo para que Graceland permanezca intacto y vivo, como en los tiempos en que Elvis recorría aquellos pasillos. La limpieza y la conservación no son simplemente tareas domésticas, son actos de amor. 3 veces por semana, Angie y su equipo limpian, organizan y se aseguran de que cada habitación, cada silla, cada alfombra conserve intacto el espíritu de Elvis. Cada objeto, incluso los más cotidianos como una factura o un utensilio de cocina, cuenta una historia propia que revela el lado más íntimo y auténtico del alma del artista. Las piezas más valiosas como joyas, trajes de escenario o cartas manuscritas son tratadas con veneración porque son testigos vivos de un hombre que fue a la vez un mito y un ser humano común. Los archivos de otros artistas famosos también tienen valor, pero Graceland está en otro nivel. No es solo un depósito de objetos. Es un verdadero hogar, el lugar donde Elvis Presley rió, soñó, compuso y amó. Por eso Angie insiste en que el sentido de su trabajo no reside en el valor material, sino en los recuerdos, las emociones y el cariño que cada objeto encierra. Una cartera gastada o un simple trozo de papel bastan para abrir la puerta al relato de una vida plena, sensible y auténtica. En las estancias más secretas de Graceland, donde rara vez pisan los visitantes, aún se perciben momentos de calma, risas y travesuras que solo compartieron los más cercanos a Elvis Presley. Para Lisa Marie Presley, Graceland no fue simplemente un lugar turístico ni una mansión famosa. Fue su hogar, su refugio, el espacio que contenía los recuerdos, el amor y el aliento de una vida a la vez legendaria y sencilla que solo la familia podía comprender de verdad. De niña, Lisa Marie Presley corría por los pasillos de Graceland sin ninguna norma que la limitara, explorando cada rincón como una pequeña aventurera llena de curiosidad. No necesitaba entradas ni guías, no estaba bajo la mirada de los visitantes ni la vigilancia de los guardias. Las amplias escaleras, las habitaciones secretas e incluso los pasillos silenciosos formaban parte de su propio mundo donde se sentía absolutamente libre. La infancia de Lisa en Graceland estuvo impregnada de una magia cotidiana. Para ella, ser hija del legendario Elvis Presley no era una carga, sino la llave de un mundo maravilloso. Era un territorio seguro, lejos de las cámaras y de las multitudes. En aquella gran casa, Lisa Marie era simplemente una niña feliz, con grandes sueños y traviesas aventuras, donde la planta superior siempre permanecía como un misterio inalcanzable. Incluso décadas después, los visitantes siguen sin poder subir las escaleras hacia la planta superior. Ese espacio, con el dormitorio, el vestidor y el cuarto de baño de Elvis, se conserva intacto desde que el cantante falleció en 1977 como congelado en el tiempo. Solo Priscilla Presley y Lisa Marie podían acceder allí. Lisa Marie compartió recuerdos vívidos de la habitación de su padre, la gruesa y suave alfombra que no era roja como muchos imaginaban, y los toques dorados brillantes en las paredes que reflejaban la personalidad y el estilo únicos de Elvis. La gran cama de un negro intenso, junto con los detalles brillantes de estilo teatral, convertían la estancia en un espacio íntimo, elegante y silencioso. Apenas existen fotografías de ese dormitorio, aunque algunas imágenes preciosas fueron tomadas discretamente por Ginny LeMay, amiga íntima de una exnovia de Elvis. Esas fotos se han convertido en las pocas piezas visuales de la planta superior, preservando el secreto y al mismo tiempo dejando la huella del tiempo. Sin embargo, la planta superior no es el único lugar que guarda secretos. En los sótanos, la historia es completamente diferente, salvaje y vibrante. En esas salas subterráneas bullía la vida llena de alegría. La sala de billar, conocida como la Sala del Caos, era el espacio donde las bolas de billar volaban, las risas rebotaban en las paredes y la diversión se expandía por todo el ambiente. A Lisa Marie le encantaba jugar al escondite allí donde los líos eran constantes, pero siempre acompañados de carcajadas. También recordaba cómo Elvis detonaba bombas de gas lacrimógeno
o bombas de risa solo para sorprender a todos. El sótano no era solo un lugar de juegos. Era un terreno donde las reglas parecían perder importancia y cada día era una aventura. También estaba la Sala de la Jungla, hoy muy conocida, pero en aquel tiempo solo parte del mundo privado de Lisa. Con su moqueta de pelo verde, los grandes muebles de madera y los detalles extravagantes, aquella sala parecía una selva en miniatura. Para los extraños podía resultar rara, pero para Lisa y su familia era hogar, el lugar donde podía ser ella misma, reír, divertirse y olvidar la presión de ser la hija de una leyenda. Pero Graceland no solo está lleno de bullicio. Existen momentos de calma donde los sentimientos familiares y los objetos más valiosos se guardan con sumo cuidado. El traje de boda de Elvis, el vestido de novia de Priscilla, los juguetes y la cuna de la infancia de Lisa Marie. Todo ello se encuentra en las estancias secundarias, contando la historia de un amor profundo de un padre que adoraba a su hija y de una familia llena de afecto más allá de todo resplandor. Graceland no es solamente una gran casa resplandeciente de dorado. Es un verdadero hogar donde se escuchan risitas, se esconden secretos entrañables. Existen rincones predilectos y también raros momentos de tranquilidad. Entonces, ¿qué secretos siguen ocultos tras esas habitaciones? Detrás de los muros de Graceland todavía persisten los salones lujosos, los diseños interiores singulares y un pasado fascinante. Muchos secretos de Elvis Presley han sido custodiados a lo largo de los años, pero el más cautivador es el misterioso sótano al que solo unos pocos privilegiados han podido acceder. Únicamente un número muy reducido de personas en el mundo ha podido explorar cada rincón de Graceland. La mayoría de los visitantes solo contemplan los espacios públicos como la Sala de la Jungla, la Sala de Trofeos o el Jardín de la Meditación. Sin embargo, las áreas secretas estaban reservadas exclusivamente a la familia y a algunos amigos íntimos. Oprah Winfrey fue una de esas afortunadas. En su visita privada en el año 2010, junto con su mejor amiga Gayle King, Oprah fue conducida a zonas que ni siquiera el personal con más experiencia había visto. La mayor sorpresa llegó cuando se acercaron al sótano de Graceland, donde las cámaras de televisión tuvieron que apagarse por completo. Nadie podía filmar la entrada ni la ubicación exacta, lo que demostraba el alto nivel de seguridad. Construido para resistir incendios, terremotos y tornados, este sótano es uno de los espacios más seguros de la mansión. Cuando las cámaras pudieron volver a grabar en el interior, todas las normas eran estrictísimas con el fin de preservar intactos los secretos más preciados que Elvis Presley había dejado. No se podía hacer nada sin llevar guantes. Cada movimiento exigía la máxima cautela como un ritual que honraba el valor de cada objeto. Los cajones de la caja fuerte estaban organizados de forma perfecta, con un orden tal que parecía que cada pieza conocía su lugar. En su interior, los objetos estaban dispuestos minuciosamente, protegidos con esmero, envueltos en papel o sellados con firmeza como si quisieran retener el aliento del pasado y proteger el alma de los recuerdos que contenían. Los objetos más raros de la vida de Elvis Presley se conservan en este archivo, muchos de ellos jamás mostrados al público como secretos, aún sin contar. Entre ellos destacan 88 trajes de una sola pieza, cuidadosamente doblados y envueltos en delicado papel de seda. Estos trajes, adornados con pedrería y llamativos diseños, fueron la armadura de la confianza y la energía radiante de Elvis en sus actuaciones más memorables. No eran solo ropa, sino símbolos, luces que reflejaban cada instante glorioso sobre el escenario y que quedaron grabados en la memoria de sus admiradores. El guardarropa no contenía solo vestuario, sino que custodiaba la personalidad única de Elvis en la moda. Gafas de sol del año 1972, gemelos relucientes y anillos brillantes se guardaban con pulcritud como detalles refinados de su estilo. Estos objetos no eran simples adornos. Contaban la historia de un gusto singular, de la huella imborrable que Elvis dejó, provocando a la vez admiración y curiosidad por su porte y su encanto. Más de 60.000 fotografías se conservan con seguridad en la colección. Cada imagen es una ventana al mundo privado de Elvis Presley. Hay fotos en blanco y negro cargadas de nostalgia,
y también retratos vivos llenos de energía que él atesoraba. Parecía que deseaba conservar cada instante con su familia, cada concierto, la alegría de encontrarse con los fans y también las escasas horas de calma invisibles para la mayoría. Cada fotografía es un capítulo de su vida, un recordatorio de que tras el fulgor del escenario existía un hombre que valoraba cada detalle cotidiano. El archivo de cheques y documentos personales de Elvis es tan vasto que resulta casi inimaginable. Conservaba cada cheque firmado no tanto por razones financieras, sino como un registro minucioso de sus actividades diarias, a modo de un diario financiero y emocional, a la vez, donde el orden y la disciplina estaban ligados al ritmo de su vida. Esta sorprendente colección revelaba una faceta poco conocida de él. Elvis era un hombre meticuloso en sus anotaciones, que apreciaba cada detalle de su recorrido vital, un aspecto profundamente humano que pocos podían imaginar. Con el tiempo los rumores sobre este archivo se extendieron, pero no fueron tomados en serio hasta que una visita exclusiva reveló su existencia. Ese misterio se convirtió rápidamente en un atractivo esencial en la historia de la finca. Muy pocos tuvieron la fortuna de entrar, pero la simple idea de ese tesoro espiritual bastaba para encender la imaginación. Los rumores sobre un pasadizo secreto bajo Graceland oculto al público acrecentaban todavía más su magnetismo. Antiguos empleados y visitantes curiosos hablaban de un corredor que conectaba la mansión con una salida discreta en los límites de la finca e incluso con lugares más lejanos. Aunque nunca se ha confirmado oficialmente la supuesta existencia de ese túnel junto con el enigmático sótano, ha contribuido a crear la atmósfera de misterio en torno a Graceland, transformándola en un laberinto de imaginación. El misterio del rey comenzó el día 16 de agosto de 1977, cuando el mundo entero pareció detenerse en un instante de luto al conocerse que Elvis Presley, el célebre rey del rock and roll, había sido hallado inconsciente en la finca de Graceland. Aquella noche debía partir de Memphis hacia Portland, Maine, para una gira, pero en lugar de subir al avión, Elvis fue encontrado inmóvil en su baño privado por Ginger Alden, su prometida. Su padre, Vernon Presley, y su gran amigo Joe Esposito fueron llamados de inmediato. Incluso su pequeña hija Lisa Marie presenció aquel trágico momento. Los médicos del Baptist Memorial Hospital de Memphis confirmaron el temor de millones de seguidores en todo el mundo. Elvis había fallecido realmente. Aunque se publicaron el certificado de defunción, el informe de la autopsia y los comunicados oficiales, muchos se resistían a aceptar esta realidad, porque a sus ojos aquel rey legendario era demasiado grande como para desaparecer de manera tan simple. Los rumores se propagaron rápidamente. Un hombre que se parecía a Elvis fue visto en el aeropuerto internacional de Memphis poco después de que estallara la noticia de su muerte. Este individuo se hacía llamar John Burroughs, el nombre secreto que Elvis solía utilizar cuando viajaba. ¿Acaso Elvis Presley fingió realmente su muerte y comenzó una nueva vida? En 1978, el controvertido libro Orion retrató a un cantante famoso parecido a Elvis que simulaba fallecer para escapar de la atención del público. Al mismo tiempo apareció un misterioso artista enmascarado que interpretaba canciones con un timbre de voz idéntico al suyo. El artista enmascarado bajo el seudónimo de Orion poseía una voz inconfundible y lanzaba discos con la misma discográfica que había trabajado con Elvis. Los admiradores se preguntaban, ¿podría tratarse de Elvis Presley ocultando su identidad? Finalmente se confirmó que detrás de la máscara estaba Jimmy Ellis, pero aún persistían sospechas de que Elvis era el verdadero cerebro utilizando a Ellis para desviar la opinión pública. Gail Brewer Giorgio, autora del libro, admitió más tarde que había colaborado con Ellis en la creación del personaje Orion. En él reconocía cualidades que evocaban al rey: energía, magnetismo único y una presencia inolvidable. Pequeñas ciudades de todo Estados Unidos comenzaron a difundir su propia versión de la historia. Un habitante de Kalamazoo, Michigan, afirmó haber visto a Elvis en un Burger King en 1987. La noticia se propagó velozmente, atrayendo atención y curiosidad en todas partes. Escoger Kalamazoo como escenario quizás se debiera a que estaba muy alejado del brillo de Hollywood
pero transmitía cercanía y cotidianeidad, lo que hacía que la gente deseara creer que era cierto. Gail Brewer Giorgio se convirtió en un rostro habitual en televisión, apareciendo en programas de entrevistas de gran prestigio como los de Oprah Winfrey, Larry King y Geraldo Rivera. Aseguraba con firmeza su convicción de que Elvis no había muerto, sino que había decidido apartarse de la fama para llevar una vida tranquila. Ya sea que Elvis Presley haya fallecido o simplemente viva oculto, la influencia de su legado nunca se ha debilitado. Incluso desde 1977, sin estar físicamente presente, su música, su personalidad y su imagen icónica siguen vigentes. Elvis no fue solo un intérprete, encarnó la alegría, el cambio y la vitalidad eterna de una leyenda atemporal. Elvis Presley creó un sonido único al fusionar la música country con el rhythm and blues. Su estilo de baile no tenía precedentes y su voz evocaba una profundidad emocional que permitía a los oyentes sentirse íntimamente conectados con su música. Incluso las baladas más lentas transmitían un sello particular impregnado de emoción, carácter y significado. Su voz era capaz de despertar todas las emociones, desde ternura y melancolía hasta intensidad arrolladora, cautivando a los admiradores y arrancándoles lágrimas. Tras su primera aparición televisiva, Elvis alcanzó rápidamente la fama y se convirtió en una figura reconocida por todo el público. Su imagen y su nombre se difundieron por todas partes, transformándose en un icono cultural que trasciende incluso la era de Internet y las redes sociales. Elvis no solo era un músico talentoso, sino también la encarnación de emociones intensas que reflejaban una parte de la sociedad estadounidense. Sus canciones abarcaban desde gospel, blues y country hasta pop, siempre con una voz cautivadora que dejaba una huella profunda. Elvis era un hombre complejo, a veces tierno, reservado y humilde, otras ruidoso, salvaje y apasionado. Esta dualidad en su carácter lo convirtió en una figura inolvidable. Su fama perduró mucho después de su muerte, y su legado sigue vivo en los artistas que lo siguen, en los admiradores leales y en las múltiples formas de medios, productos y recuerdos. Graceland, la legendaria residencia de Elvis, no es solo una mansión o un museo célebre. Para la familia Presley es el lugar donde se custodian la esencia y los recuerdos, en especial la cámara secreta. Esta sala no contiene únicamente objetos valiosos, cartas o fotografías, sino que también preserva la conexión emocional y los recuerdos familiares. Para Lisa Marie Presley y sus seres queridos, la cámara era un refugio íntimo, un espacio donde sentían la presencia de Elvis y hallaban paz y consuelo. Cada objeto en la cámara contaba su propia historia, reflejando la esencia de la memoria y un significado que iba más allá de su valor material. Este espacio ayudaba a la familia Presley a mantenerse unida, a conservar tradiciones y mantener viva la conexión con el pasado de Elvis. Compartir comidas en esa cámara, degustando sus platos favoritos, eran momentos en los que Elvis parecía revivir en la mente de todos. Pasear por Graceland, abrir baúles antiguos y leer cartas daba la sensación de viajar a otra época. Era un homenaje delicado a la presencia de Elvis Presley. Aunque sus canciones resonaran en todo el mundo, Graceland conservaba intacto su valor emocional. Cada fotografía, cada objeto y cada sonrisa familiar eran testimonio vivo del legado del rey del rock and roll. ¿Qué opinas de Elvis Presley y de su herencia musical? Comparte tus impresiones en los comentarios más abajo. Nos encantaría conocer tu punto de vista. Si te ha gustado la historia de Graceland y los secretos de la vida de Elvis, no olvides dar like, compartir y suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos apasionantes. Activa la campanita de notificaciones para estar siempre al día de cada relato fascinante sobre las leyendas de la música.